vamos a ver algunas características muy importantes de este tiempo de Adviento que en breve vamos a comenzar. En primer lugar, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué es el Adviento? ¿Qué es este tiempo? Sabemos que en la liturgia de la Iglesia, a lo largo del año litúrgico, hay una sucesión de tiempos, llamamos tiempos fuertes, al Adviento y la Navidad por un lado, a la Cuaresma y a la Pascua por el otro, y después el tiempo ordinario, tiempo durante el año. Estos tiempos fuertes son tiempos especialmente dedicados a considerar y a celebrar, por supuesto, y a reflexionar y a aplicar a la propia vida algunos aspectos, algunas grandes verdades de nuestra fe. Concretamente nos vamos a preguntar ahora qué es el tiempo del Adviento. En primer lugar, el tiempo del Adviento, sabemos que con este tiempo se inicia el año litúrgico, es la primera parte del año litúrgico, que empieza el domingo posterior a la celebración de la solemnidad de Cristo Rey. Es el año nuevo. Con el Adviento comienza el año litúrgico. Y a partir de allí, de ese domingo posterior a la celebración de Cristo Rey, se comprenden 4 semanas. Las 4 semanas previas a la celebración de la Navidad. Es decir que temporalmente o cronológicamente el tiempo del Adviento comienza con el domingo siguiente a la solemnidad de Cristo Rey y concluye con la Navidad. Y sabemos, es la primer parte del año litúrgico, es decir, es el año nuevo para la liturgia de la Iglesia. El primer domingo de Adviento es el año nuevo para la liturgia de la Iglesia. ¿Qué sentido tiene el Adviento? En primer término, celebrar y reflexionar sobre la presencia de Dios. Este es un tema sobre el cual a lo largo de esta charla vamos a reflexionar y vamos a insistir bastante. Porque es verdad que el tiempo del Adviento es preparación para la Navidad, pero lo es de una manera del todo particular. Y no hay que perder nunca este acento fundamental que tiene el tiempo de Adviento, que es la presencia de Dios. La clave del Adviento es esta. Por lo tanto, el sentido que tiene es, como decimos, celebrar y reflexionar sobre la presencia con un especial énfasis en su palabra, en la palabra de Dios. Un especial énfasis tiene este tiempo de Adviento en la palabra de Dios. Para de esa manera prepararnos para el encuentro con Cristo en la Navidad y en su segunda venida, que va a ser otro de los grandes temas. Nosotros tradicionalmente centramos el tiempo del Adviento en una preparación para la Navidad, pero no debemos dejar de lado al menos 2 aspectos que son absolutamente claves. Uno es la presencia de Dios y otro es la segunda venida de Cristo. Está todo integrado en este tiempo. Por eso también es un tiempo fuerte, porque tiene la consideración de temas absolutamente centrales y que no debemos dejar en absoluto fuera de nuestra consideración. Así que en esta primer pantalla quedémonos con estas 2 ideas. ¿Qué es el Adviento? Es decir, cuándo empieza, cuándo termina, y es la primera parte del año litúrgico, es el comienzo, es el año nuevo para la liturgia de la Iglesia, y el sentido que tiene está centrado en estos aspectos que son de máxima relevancia: la presencia de Dios, su palabra y, por supuesto, la preparación para la Navidad y la preparación para la segunda venida. Es decir, no está equivocada nuestra percepción habitual del Adviento como preparación para la Navidad, pero es una preparación muy particular, muy especial, a la luz de la presencia de Dios y a la luz de su segunda venida. El Adviento, entonces, en primer lugar, nos hace contemplar la parusía. Acá vamos a presentar algunas palabritas que pueden sonar un poco raras o desconocidas para nosotros.
Las hemos escuchado sin lugar a dudas, pero vamos a explicarlas un poco. La parusía. En primer lugar, entonces, el Adviento nos hace contemplar la parusía. La parusía básicamente es la segunda venida de Cristo. Es lo primero que nos ofrece el Adviento. ¿Qué significa parusía? Parusía significa presencia, llegada, advenimiento. Y en esta línea casi podríamos decir que parusía es un sinónimo de adviento. Advenimiento, adviento. Es prácticamente la misma palabra. Y significa esto, la llegada e incluso la presencia. Nosotros aplicamos la palabra parusía fundamentalmente a la segunda venida de Cristo. Pero no tiene solo esa connotación. Casi podemos identificar entonces parusía con adviento, parusía con presencia. En el Nuevo Testamento se usa el término parusía, casi siempre para la segunda venida de Cristo. De allí que tenga esta habitual connotación. Hablamos de la segunda venida de Cristo, hablamos por lo tanto de su parusía o de su adviento, su llegada final, definitiva. En la antigüedad, y esto es también interesante saberlo, la palabra parusía se refería o se usaba cuando se producía la visita del rey. Un rey que venía a visitar una ciudad, un lugar determinado, se usaba allí esa palabra, la parusía, la visita del rey. Es un tiempo o momento salvífico, esta parusía. Eso se lo denomina con una palabra griega también que es kairos. Tenemos dos palabras que acá les pongo, kairos y cronos. Ambas se pueden traducir por tiempo, pero fíjense la diferencia que hay. Kairos es un tiempo o un momento salvífico, un tiempo calificado, un momento importante, una hora clave. Cuando Jesucristo dice, ha llegado o no ha llegado mi hora. Es un momento especial de salvación, una intervención salvífica de Dios. Por ejemplo, cuando Moisés, el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud en Egipto por intermedio de Moisés, esa liberación de la esclavitud es un kairos, podemos decir. Es un momento, un tiempo especialmente calificado por la intervención de Dios. Dios siempre está presente en el tiempo, siempre está presente, siempre ordena la historia, gobierna la historia de maneras misteriosas. Pero en la Biblia esta denominación sirve especialmente para referirse a esos momentos claves. Y en cambio cronos es el tiempo que por eso mismo llamamos cronológico, la sucesión temporal. ¿Por qué es central la parusía en el Adviento? Este es el tema que vamos a reflexionar ahora muy brevemente. ¿Por qué es central la parusía en el Adviento? Porque la primera venida, que celebramos en la Navidad, se entiende a la luz de la segunda. La primera venida se entiende a la luz de la segunda. Es decir, la primera venida de Cristo, Navidad, se ordena a la segunda venida de Cristo, triunfante y definitivamente glorioso. Y por eso nuestra vida es un tiempo vivido en la presencia, la fe, hacia la presencia, visión. Acá vuelve esta palabra. La palabra parusía es presencia. Y por eso la parusía es central en el Adviento. En primer término, porque se refiere a la segunda venida, para lo cual Jesucristo vino por primera vez, y además porque entonces nuestra vida entera es un tiempo vivido en la presencia. Todavía es una presencia oculta a nuestros ojos. No podemos constatar sensiblemente la presencia de Dios, pero tenemos la certeza de fe. No es una mera espera de Dios que se va a hacer presente, sino que ya está presente. Y lo sabemos por la fe. Pero esa presencia en la fe que define
nuestra vida en este mundo, nuestro caminar, nuestro peregrinar por el mundo, se ordena hacia la presencia por la visión beatífica, el cielo. Dios está presente ya en este mundo, en nuestra vida, y estará presente para nosotros en la visión beatífica, es decir, en el cielo. Por eso es un camino hacia la presencia, vivido en la presencia. Los modos son distintos, pero la realidad de la presencia de Dios, según estos modos, es lo que define nuestra vida. Por eso les puse también estas dos palabras, este suceso, este camino, esta sucesión temporal, cronológica, nuestra vida en este mundo, está definida por momentos salvíficos, kairos, y sobre todo por ese kairos definitivo que será la parusía, el encuentro definitivo con Dios, pero que ya se da aquí en el curso de la vida, en el curso de nuestra historia. Así que aquí tenemos estas palabras que son muy importantes porque es lo primero que nos hace contemplar el tiempo de Adviento. Vivir en la presencia de Dios implica vivir en su palabra. Acá viene como un segundo gran tema. El primero es la presencia. Pero vivir en la presencia implica vivir en su palabra, introducirnos, que su palabra sea el lugar donde vivimos. Muy interesante, me parece, esta expresión, vivir en la palabra. Habitualmente decimos vivir de su palabra, y obviamente que es así. La palabra es vida, la palabra de Dios es vida para nosotros, pero es muy lindo también descubrirnos viviendo introduciéndonos en la palabra. No solo que la palabra de Dios se introduce en nuestro corazón, dándonos vida, sino que nosotros por ese motivo nos introducimos en su palabra. Casi podríamos decir, no es que simplemente leemos la Biblia. La lectura creyente de la Biblia implica que vivimos en. Es como un mundo en el cual nosotros entramos. Vivir en la presencia implica vivir en su palabra. Por supuesto, vivir de su palabra. Los 4 evangelios de este tiempo nos orientan. Lo que vamos a ver ahora en lo que resta de nuestra charla es cómo estos principios que estamos proponiendo están expresados en las lecturas que acompañan estos 4 domingos. Son los 4 evangelios de los domingos, fundamentalmente. El domingo primero de Adviento, el tema es la vigilancia cristiana. Ahí tienen las citas bíblicas. El tema de la parusía, la vigilancia cristiana en Marcos 13, nos va a presentar el tema de la parusía, que es el que venimos diciendo. Ahora vamos a hacer el esquema general y después vamos domingo por domingo viendo, aunque sea muy brevemente, pero cuál es el tema y el significado y la orientación de los diversos temas que nos presentan los evangelios de estos 4 domingos. El primero entonces es la vigilancia cristiana. Jesucristo exhorta a la vigilancia y el tema es la parusía en tanto segunda venida. Esto es muy interesante, ahora enseguida lo vemos. El segundo domingo es el anuncio mesiánico de San Juan Bautista en San Marcos. El profeta aquí aparece como precursor, San Juan Bautista como precursor. El tercer domingo vuelve a aparecer la figura de Juan Bautista como testimonio de la luz en el Evangelio de San Juan, tercer domingo, y el profeta entonces aparece como testimonio. Lo vamos a volver a decir, pero la figura de Juan Bautista es clave en el tiempo del Adviento. Es una de las figuras más importantes del tiempo del Adviento. Juan Bautista. Aquí vemos que aparece en el domingo segundo, también en el domingo tercero, bajo diversas denominaciones o matices. Y el domingo cuarto, finalmente, es el Evangelio de la Anunciación a María en el Evangelio de San Lucas, y se refiere
obviamente a la primera venida de Cristo, la encarnación del Hijo de Dios. Ahí les pongo un pequeño aviso, si tienen una Biblia a mano, mejor, para que vayan leyendo, vayan a partir de las apreciaciones que vamos a hacer ahora de cada uno de los domingos. Si tienen el texto a mano, lo pueden ir buscando para irlo leyendo juntos de alguna manera. Yo les voy a dar algunas pautas de lectura, algunos principios, algunos acentos, pero para tenerlo ahí presente. Así que si tienen una Biblia por ahí cerca, la pueden buscar. Si no está tan cerca, pueden pausar un ratito el video, así la buscan y pueden anotarse estas citas de Marcos, el domingo primero, Marcos 13, Marcos 1 en el domingo segundo, Juan 1 en el domingo tercero y Lucas 1 en el domingo cuarto. Pero este es más o menos el esquema de estos 4 domingos. Como la palabra de Dios misma nos va guiando, como vemos, desde la segunda venida hacia la primera. Nos parecería que debería ser al revés, pero va desde la parusía, segunda venida, hacia la primera. Es la dirección. ¿Por qué motivo? Porque primero nos presenta el fin. Primero nos presenta el fin. Primero hacia dónde vamos. Y después, a la luz de ese fin, hacia dónde vamos, el encuentro ese definitivo, con Cristo, es que tiene lugar y sentido todo lo demás. Esto ya como primer pauta, si lo quieren, teniendo a la vista este esquema. Nos presenta el fin, el domingo primero. Y a partir de ese fin, todo lo demás. Va de la segunda a la primera venida. Claro que temporalmente es al revés. Pero en nuestra percepción y en nuestra intención debemos mirar la segunda venida. Gran tema, como les decía al comienzo, del tiempo del Adviento. Bien, si tienen la Biblia a mano, entonces vamos por el primer domingo. El tema es la vigilancia cristiana. Lo encontramos allí en Marcos 13, 33 al 37. Aquí no les voy a poner el texto, sino en algunos casos algunas frases simplemente, pero lo pueden ir consultando y leyendo en sus respectivas Biblias. Jesús narra aquí una pequeña parábola. Lo primero que hace es narrar una pequeña parábola. Y esta pequeña parábola básicamente trata de un hombre que se va de viaje y encomienda la casa a sus servidores. Anuncia que va a volver, pero todos ignoran el momento. No se sabe cuándo retorna. Y en ese marco se exhorta a la vigilancia para el encuentro cuando el Señor retorne, cuando el Señor vuelva. Una exhortación a la vigilancia para el encuentro del Señor en su retorno. Entonces tenemos aquí básicamente un esquema de salida y de retorno. Alguien que se va y alguien que vuelve. ¿Y eso qué simboliza? ¿Qué significa ese esquema? El término de la misión mesiánica de la primera venida. En primer lugar tenemos esto. Esa salida es el punto final de la misión mesiánica de la primera venida. Podemos decir la ascensión de Cristo, la vuelta de Cristo al Padre. El punto final de la primera venida. Luego tenemos la promesa de la parusía en la segunda venida. Promesa de la parusía en la segunda venida. Porque promete que va a volver. Se va, pero promete su retorno. Esta es la vigilancia propia del amor, la vigilancia que implica el encuentro con el amado. Esta vigilancia a la cual se nos exhorta. A ver si aquí podemos usar este marcador, a ver si funciona. Entonces, esta salida que tenemos aquí es la conclusión de la primera venida. Y este retorno que tenemos aquí es el anuncio de la segunda venida. Y en este marco, entre salida y retorno, tenemos
la vigilancia, gran tema del tiempo del Adviento también, gran tema del tiempo del Adviento y gran tema de toda nuestra vida. Pero no es una vigilancia del temor, del miedo, sino que es la vigilancia del amor, porque amamos a Cristo, queremos encontrarnos con Él. Y entonces esto es interesante porque el primer domingo, lo primero que se nos presenta es la segunda venida. Aquí la clave de este evangelio, y por lo tanto la clave de la vigilancia cristiana, es la segunda venida. En esta parábola donde no se sabe cuándo retorna, hay un tiempo grande, un tiempo prolongado entre esta salida y ese retorno. Pero como pauta fundamental que acá destacamos, lo primero es esto en el Adviento, la consideración de la segunda venida, es decir, la consideración de hacia dónde vamos, y porque vamos hacia allí vivimos atentos, vivimos pendientes, como aquel que está pendiente del encuentro con el que ama. Esto es el domingo primero. ¿Qué más tenemos? En el domingo segundo comienza el gran anuncio mesiánico de San Juan Bautista, gran figura, como decíamos recién. San Juan Bautista, figura clave de este tiempo. Los 3 domingos siguientes al primer domingo, es decir, de los 4 domingos, 3 domingos van a presentar esta gran figura. Con lo cual, San Juan Bautista es de alguna manera la figura del tiempo de Adviento. La figura del tiempo de Adviento. El Bautista representa y compendia el contenido profético del Antiguo Testamento. Juan Bautista representa, asume en su persona y en su predicación todo el contenido profético del Antiguo Testamento, y acá no nos referimos exclusivamente a los profetas del Antiguo Testamento, sino a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene esta dirección hacia Jesucristo y por lo tanto tiene una dirección profética que el Bautista compendia. ¿Cómo aparece aquí en este segundo domingo? Aparece como precursor. Vamos a mostrar las características. Aparece como heraldo y aparece como bautista. Nosotros la denominación de bautista es la más habitual. De hecho, lo llamamos así, Juan Bautista. Ya es un nombre prácticamente. Como precursor, en primer lugar, ¿qué significa que Juan Bautista es precursor? Precursor es el que va antes, el que precede. ¿Y en qué sentido? Precede en la vida a nuestro Señor, en la predicación y en la muerte. Esta dirección que tiene la existencia de San Juan Bautista. Lo precede así, va antes. En cierta forma, lo que va pasando con Juan Bautista va pasando también con Cristo. Es su precursor. El que va antes, precursor. También es el heraldo en segundo lugar. Heraldo es el que anuncia una noticia. Acá la noticia es el Evangelio, la llegada de Cristo. Evangelio significa buena noticia, buen anuncio, el mejor anuncio. Así que también aparece aquí no solo como precursor, sino también como heraldo, la predicación del Bautista. Y en tercer lugar, esta que más conocemos, que es la denominación de Bautista. Bautizar significa literalmente sumergir, que es la acción que Juan realiza. Sumergir a aquellos que llegaban hasta él, arrepintiendo de sus faltas, de sus pecados, como un signo de salvación. Que esto va a tener que ver después en el bautismo cristiano, porque lo que hace Jesucristo ya no es una mera inmersión en el agua, sino una inmersión, nos sumerge el bautismo cristiano en la Santísima Trinidad. Por eso esto que se inicia con el Bautista, que es un signo que por sí mismo no producía la gracia de Dios,
va a alcanzar su plenitud, como el propio Juan Bautista lo dice, en el bautismo cristiano. Vamos a ser sumergidos, introducidos en la Santísima Trinidad. Por eso cuando recién decíamos que debemos vivir en la palabra, y no solo de, sino en, hacemos referencia a esto. El cristiano vive en la Trinidad, ha sido introducido, ha sido situado, esa es nuestra casa, nuestro lugar. Es el comienzo del Evangelio de San Marcos. Vemos Marcos 1, 1 al 8, el comienzo. Acá la palabra es muy importante, esta palabra comienzo. En el texto griego dice argé, el principio. Cada uno de los 4 evangelios va a contener o esta palabra o alguna muy similar. ¿Por qué? Porque el evangelio es el nuevo comienzo, la nueva creación, la restauración de la creación antigua. Esto es lo que anuncia el Bautista. Y esto es lo que va a llevar a cabo Jesucristo. Es el comienzo. ¿Qué es muy importante aquí? La relación entre voz y palabra. Voz y palabra. San Juan se presenta como la voz. Si después quieren leer el texto más detenidamente, verlo a la luz de estos pequeños principios. La voz es el vehículo de la palabra. La voz es Juan, Cristo es la palabra, el verbo. Y la voz es el vehículo. Y la voz cesa una vez que ha prestado su servicio, en el cual la palabra sale del emisor y llega al receptor. La palabra queda en el corazón de aquel que la recibe y la voz desaparece. Se vuelve al silencio. Este tema de Juan como la voz es importantísimo. Así es anunciado ya en el Antiguo Testamento, como una voz, la voz que clama en el desierto. Una voz al servicio de la palabra. El sonido es el vehículo de la palabra, pero no se identifica con la palabra. Por eso Juan es tan parecido a Cristo, como la voz es parecida a la palabra. Estas apreciaciones las hace muy bien San Agustín. La voz es parecida a la palabra, pero en realidad es el vehículo de la palabra. La voz cesa y la palabra queda en el corazón del que la recibe. Así que esto me parece también muy importante en este segundo domingo. ¿Qué tenemos en el tercer domingo? En el tercer domingo tenemos nuevamente la figura de Juan, pero ahora como testimonio de la luz, un gran tema en la Biblia y sobre todo en San Juan, el tema de la luz. Nuevamente aparece la figura profética, pero Juan Bautista ahora como testigo o testimonio. Acá me interesa mucho destacar esto, no es solo el testigo, sino que él mismo es testimonio, su propia vida es testimonio, su propia vida. Un testigo es alguien que, por ejemplo, ha visto algo y con autoridad, con la autoridad que le concede ese haber visto directamente, puede dar testimonio. Un testigo es alguien que da testimonio. Pero aquí San Juan Evangelista parece acentuar no tanto la figura de Juan como testigo, como aquel que da un testimonio distinto de sí, sino que el mismo Juan es el testimonio. No sé si se entiende la idea. Su propia vida es testimonio. Es decir, no es alguien que dice algo de, sino que su misma vida es el testimonio, se identifica con el testimonio. Y por eso muere San Juan Bautista. Muere porque el testimonio es más que su propia vida. Muere dando testimonio. Su muerte es el supremo testimonio. Interesantísima la figura de Juan. También aquí aparece el tema del desierto. Aparecía en el Evangelio anterior por Isaías. El desierto es el mundo. La voz que clama en el desierto es el mundo. Acá les enumero algunos temas, ¿no? El tema del desierto es importantísimo.
Lo tenemos cuando Jesús va al desierto para ser tentado, ¿no? En el tiempo de Cuaresma aparece eso. Así que es una voz que clama en un mundo desértico, en un mundo infértil, en un mundo sin vitalidad, en un mundo muerto, en un mundo donde reina la muerte. Ese es el desierto, donde va a comenzar a brillar la luz y la vida. Otro punto es el no ser de Juan. Juan se presenta como el que no es Elías, no es el profeta, no es el Mesías. ¿Por qué? Frente a aquel que es. El que es un nombre divino, el nombre que solemos poner como Yahvé. Yahvé es un nombre divino con el cual Dios se da a conocer a Moisés en el Antiguo Testamento y que Jesús va a usar muchas veces. Ese yo soy el que soy. Yo soy. Frente al yo soy divino, el no soy de la criatura, que no es un no ser absoluto, pero acá se remarca la diferencia, la distancia, la trascendencia de Dios. Así como decíamos recién la voz y la palabra, acá está como más acentuada la diferencia. No soy el Mesías. Cristo también aparece como el no conocido, el gran desconocido, que significa no solo una cuestión cognoscitiva, sino una cuestión del corazón, no amado. Entre ustedes hay uno a quien no conocen. No lo conocen porque no lo aman. Este mundo, que está representado en el fariseísmo, es este mundo, bueno, acá estoy poniendo demasiadas líneas, no sé si se ve, pero es este desierto. ¿Por qué? Porque es un desierto donde el amor está ausente. Y el amor está ausente porque se rechaza la presencia de Dios. Por otro lado, además de esta connotación, tenemos la trascendencia divina. No se lo conoce si no se lo da a conocer. No se puede conocer un Dios inaccesible si Él mismo no se da a conocer. Y eso es lo que precisamente hace Cristo, que es el revelador del Padre. Y es lo que está haciendo Juan al darnos a conocer a aquel que va a revelarnos al Padre. Así que el no conocido, por un lado, tiene esa connotación negativa del fariseísmo, pero también este rasgo inaccesible, Dios invisible, que no se da a conocer hasta que Él quiere. En la Navidad tiene ese sentido. El nacimiento es cuando el invisible se hace visible. Por supuesto que ya lo era en las entrañas purísimas de la Virgen, pero en el nacimiento se hace visible al mundo. Se hace visible, se hace accesible, se hace palpable, audible. Con el nacimiento se lo puede ver a Dios asumiendo nuestra naturaleza humana, pero es Dios. Así que un gesto de misericordia. El bautismo de Juan es entonces la preparación para recibir la presencia, preparación que necesariamente implica la conversión. La conversión es el modo de recibir la presencia. Y esa presencia también causa en nosotros la conversión. Es como un círculo virtuoso. ¿Qué más tenemos aquí? La nueva relación importante. Antes decíamos voz-palabra, la voz y la palabra, ahora la lámpara y la luz. Juan es la lámpara que sostiene la luz, que es el medio, y Cristo es la luz que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Jesucristo como luz. Esto es entonces, son algunos principios para leer este Evangelio del domingo tercero
del tiempo de Adviento. Se va como precisando ya cada vez más la mirada sobre la presencia de Dios, y con el domingo cuarto ya en la encarnación. Domingo cuarto, entonces, la Anunciación a María, el Evangelio de la Encarnación. Vuelve a aparecer la figura de Juan Bautista de manera un poco más sutil, pero presente. Decíamos, es central en el Adviento. Está presente en las palabras del ángel San Juan Bautista. Porque dice, Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Este es Juan, lo que el ángel le dice a la Virgen. Y está la vejez, que es signo del Antiguo Testamento, que sin el Nuevo no puede dar fruto. Por eso Juan Bautista es el fruto, a ver si nos sale allí, el fruto definitivo del Antiguo Testamento. Por eso la vejez de Zacarías e Isabel se vuelve de alguna manera, rejuvenece. El Antiguo Testamento rejuvenece en Cristo. Interesante también esa perspectiva. Con la encarnación se cumplen las promesas antiguas. Las promesas de redención, básicamente, las promesas mesiánicas. Estas promesas indicaban que siempre habría un rey en Jerusalén. Lean después detenidamente las palabras del ángel, cuando le anuncia a María quién va a ser ese hijo. Lean después bien esa parte, ¿no? Un rey. La monarquía en Jerusalén estaba prometida a David. Siempre tendría un descendiente en el trono de Judá, en el trono de Jerusalén. Y sin embargo, la monarquía termina, como lo dice en el Antiguo Testamento, con el destierro. La monarquía tuvo un punto final. Y entonces parecía que esa promesa no se iba a cumplir, pero sí se cumple definitiva y plenamente en Jesucristo. El rey cuyo reino no tendrá fin. Acá tienen las palabras. Su reino no tendrá fin. El reino, se cumple acá la promesa hecha a David. Aparece como hijo de David. Un rey triunfal. ¿Se acuerda que decíamos al comienzo de la charla, la parusía era la visita del rey? Aquí lo tenemos, nuevamente. Por eso debemos ver nuevamente acá, ya fijémonos que estamos en el domingo cuarto, es decir, queda muy poco para la Navidad y sin embargo vuelve acá a hablarse de la consumación del reino y por lo tanto de la segunda venida, nuevamente. Es central, volvamos a insistir en esto. Es un tiempo para pensar en la segunda venida y para pensar la Navidad a la luz de la segunda venida. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Vino para rescatarnos del pecado y hacernos partícipes de su gloria definitiva, gloria que se va a expresar en la segunda venida. Otro punto aquí, en este evangelio tan rico, como todos estos evangelios riquísimos en contenido, en profundidad, en enseñanzas, esto es algo muy breve, muy resumido. Cada palabra, cada frase es importante. Es la disposición de la Virgen. La receptividad, en primer término, y la efectividad. ¿Qué es esto? La receptividad de la palabra, cuando dice al final del Evangelio lo que has dicho, y la efectividad, que se cumpla en mí. Bueno, aquí lo puse al revés, pero que se cumpla en mí lo que has dicho. Que se cumpla significa que se haga realidad, que se haga realidad. Por eso la palabra es efectiva. Esta efectividad concretamente es la encarnación del Verbo, pero en la medida en que la palabra de Dios está presente en nuestro corazón, es efectiva. Pero es efectiva a causa de lo que has dicho, ¿no? Su palabra, la fe. La fe que implica la receptividad de la palabra de Dios. Cuando la recibimos en el corazón, entonces produce un efecto. Jesús lo va a decir, por ejemplo, en las parábolas de la semilla que cae en tierra fértil. Esto en la Virgen María es el punto culminante.
Bien, entonces algunas conclusiones sobre el Adviento. En primer término, un tiempo para mirar hacia la patria definitiva. Un tiempo para mirar, levantar la mirada. No podemos quedarnos mirando siempre las cosas temporales, la cronología. Debemos ver el kairos, no solo el cronos, la intervención de Dios para conducirnos a la patria definitiva. Un tiempo también el Adviento para ser más conscientes de la presencia constante de Dios en nuestra vida. Ese kairos, si bien tiene expresiones particularmente intensas en nuestra vida, como puede ser nuestro bautismo, la comunión eucarística, la oración, etc. Si bien como kairos, esa palabra que decíamos al comienzo, y en la Biblia especialmente son acontecimientos muy significativos, si bien eso es en momentos determinados, sin embargo, Dios está siempre presente. Nuestra vida es un adviento porque nuestra vida es un camino hacia la parusía, hacia la Jerusalén del cielo, vivido en la presencia. No es que Dios está cada tanto, Dios está siempre presente, conduciéndonos, guiándonos, ofreciéndonos la oportunidad de conversión. Está siempre trabajando en nuestras almas, todo el tiempo. Otra conclusión más, la importancia de tener una lectura creyente de la palabra, no simplemente leer para enterarnos, lectura creyente, ingresar en la palabra, detenernos en la palabra. Con esta dimensión de receptividad y de efectividad que decíamos recién, nos alimenta, aunque no nos demos cuenta. Y también tener en cuenta, por supuesto, el tema de la Navidad. No lo podemos dejar de lado. No es que el Adviento no tiene nada que ver con la Navidad. No queremos decir eso. Ciertamente que es preparación, pero es este tipo de preparación que veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá en la Navidad, parusía, para que un día nosotros, el día de la parusía definitiva, podamos nacer en el cielo. Será el día de nuestra muerte. El día de nuestra muerte también es un kairos, porque es la llamada definitiva del amor de Dios sobre sus hijos para que participen siempre de la gloria eterna. Por eso la muerte para el cristiano es un acto de amor. Es un nacimiento, la muerte es un nacimiento. Después de haber pasado por la vida en este mundo, nacemos a la vida eterna. También es un tema importantísimo. Bien, con esto entonces nos vamos despidiendo. Ha sido una exposición un poco breve, un poco apurada tal vez, pero son grandes temas que se pueden decir en poco tiempo de una manera bastante precaria. Requeriría cada uno de estos evangelios una reflexión, una meditación, no solo los evangelios, sino todas las lecturas de todos los días de este tiempo de Adviento que vamos a comenzar para poder darnos cuenta de la maravilla del amor divino expresado en este tiempo. Una bendición grande entonces para todos, y que la Virgen María en el Adviento, que nuestro Señor Jesucristo, que llega y que llegará, la figura de Juan Bautista, ejemplar figura de Juan Bautista, nos concedan la gracia de vivir en la mayor plenitud este tiempo que el Señor nos regala. Y acá les manda un saludo muy especial a alguien que no podemos dejar de lado.